bienvenida, Pauli. Estamos esperando unos últimos segundos y ahora, antes de partir, para ver si se incorpora alguien más de quienes se habían inscrito. Y vamos a comenzar. Igual que la vez anterior, yo voy a hacer primero una exposición de los aspectos principales a considerar de resiliencia en este rango de edad que vamos a ver hoy día. Y al final voy a darles la palabra por si alguien quiere comentar algo, hacer preguntas, pueden hacerlo a través del chat o también solicitar abrir el micrófono y yo les libero para que puedan hacer su consulta hablando, sin más que por escrito. Bien, aquí se está incorporando la última persona. Carolina, te doy la bienvenida. Aquí está llegando alguien más. Y con eso ya vamos a partir el día de hoy. Ahora, todas estas charlas son, como ustedes obviamente lo saben, en torno a la resiliencia. Y por lo tanto, siempre al inicio de todas las charlas voy a repetir un poco lo mismo, ¿ya? Pensando en que hay gente nueva que se incorpora, que no han estado en las charlas anteriores, porque es importante entender a qué nos estamos refiriendo por resiliencia para comprender las sugerencias que yo les doy a cada edad. Entonces, en eso, para quienes están viniendo todas las charlas, les voy a pedir un poco de paciencia en eso, que siempre los primeros 10 minutos probablemente voy a estar repitiendo lo mismo, ¿ya? Pero es para que la gente nueva tenga ese contexto y sepan a qué me estoy refiriendo cuando hablo de resiliencia. Y voy a partir con eso, esperando que lleguen los demás. Cuando hablamos de resiliencia y cuál es el concepto o la definición más frecuente en torno a esto, es que resiliencia es poder obtener los mejores resultados posibles ante situaciones de adversidad. Entonces tenemos una situación adversa con muchos factores de riesgo y resiliencia sería poder obtener los mejores resultados posibles dentro de esa situación, ¿ya? De resiliencia hay muchas definiciones, lógicamente esta es una y es muy genérica, porque si nos vamos a desglosar más podemos tener distintos tipos de resiliencia, distintos niveles, pero esa no es la finalidad de esta charla, sino más bien darles como herramientas súper prácticas y concretas, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con esa definición, ¿ya? Es importante entender que la resiliencia no tiene que ver con ser invencible o con que las cosas no te afecten, no tiene que ver con que sea algo estático, o sea, por ejemplo, que una persona es resiliente y entonces es resiliente para todo y para todo por igual, o siempre en su vida es igual de resiliente, ¿no? Sino que la resiliencia es algo totalmente dinámico. Entonces, una persona puede tener características resilientes y ser resiliente para cierto tipo de situaciones y para otras no tanto, ¿ya? También es posible que una persona tenga características resilientes a una cierta edad y que después, en la medida que va creciendo y va envejeciendo, pueda ir desarrollando más características. Es decir, no es igual toda la vida, no es estático, ¿ya? Entonces, en ese sentido, siempre es importante considerar que esto es algo que se puede construir, ¿ya? Y eso es lo más importante de la resiliencia, es tener esa comprensión de que la resiliencia se construye, no es algo con lo que se nace, que viene por defecto, ni es algo que depende de la voluntad de la persona, que muchas veces está como esa idea o esa noción en lo colectivo, como que de ti depende ser resiliente, o uno se dice a sí mismo como ya, yo de esto tengo que ser resiliente de esta situación, ¿no? Pero lamentablemente no depende de la voluntad, no depende como de solamente querer que sea así. En realidad es algo que se construye y que depende de 4 variables fundamentales, ¿ya?
En primer lugar, depende del el contexto, ¿ya? O sea, ahí hay algo que no depende de la persona en sí ni de la familia. En segundo lugar, depende de los recursos comunitarios, es decir, cómo considerado X contextos, hay recursos comunitarios que pueden ser redes de apoyo, ayudas del Estado, una serie de situaciones que ayudan, ¿no es cierto?, a disminuir los estresores que pueden haber en un determinado contexto. Ahí tenemos dos. Luego tenemos las habilidades parentales y marentales. Entonces ahí tenemos como los estilos de crianza, ¿ya? Y estrategias de crianza que nos vamos a focalizar un poco en eso, en estas primeras charlas que son más de infancia. Y también un cuarto elemento tiene que ver con las características individuales, por ejemplo, en este caso de los niños, sus temperamentos o sus necesidades en especial, también es un factor a considerar si es que es más fácil o más difícil construir resiliencia. Entonces tenemos estos cuatro elementos que están en constante interacción y que de ellos se ha podido determinar que de ellos depende, ¿no es cierto?, cómo se va a ir construyendo esta resiliencia. Y en términos de los aspectos sobre los cuales sí podemos tener algún grado de control, ¿no es cierto?, porque hablamos de los recursos comunitarios y del contexto sobre los cuales podemos tener menos control. Pero hay cosas sobre las cuales sí podemos trabajar y podemos ayudar a esta construcción de resiliencia, ¿ya? Y en eso tenemos, ¿no es cierto?, lo que les hablaba sobre la relación entre cuidadores y niños, ¿ya? Y en eso se centra también este ciclo de charlas, que es en las cosas que sí se pueden hacer en términos familiares, sobre todo a nivel de crianza cuando hablamos de los niños más pequeños, para promover que los niños vayan construyendo herramientas que les permitan un desarrollo y una construcción de resiliencia en sus vidas. Ahora, em, ¿qué es lo que se ha visto a nivel cerebral que es fundamental para la resiliencia? Es el desarrollo de funciones ejecutivas y de autorregulación que sean lo más avanzada posible, o sea, un buen desarrollo de funciones ejecutivas y de autorregulación. ¿Y qué son las funciones ejecutivas y de autorregulación? Es descrita en la literatura esas herramientas como las herramientas del control de tráfico aéreo, ¿ya? Que es el mismo ejemplo que yo les daba la vez anterior. Eh, es decir, nosotros tenemos en nuestro cerebro muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Tenemos recuerdos, sensaciones, pensamientos, emociones, muchas cosas que pasan juntas. Y para que nuestro cerebro no colapse y nos quedemos paralizados de tantas cosas, eh, cada una de estas conexiones que ocurren en nuestro cerebro deben ocurrir de forma más o menos ordenada y más o menos jerarquizada, como sería que hay distintos aviones que están volando en nuestro cerebro y en el fondo el control de tráfico aéreo, que sería las funciones ejecutivas, permiten que nuestros aviones no choquen y que podamos tener como una focalización de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestra focalización de nuestras metas a largo plazo, ¿ya? Y para no detenerme demasiado en qué son las funciones ejecutivas, en realidad las funciones ejecutivas podemos resumirlas en tres elementos, que es importante que tengan presente para comprender las sugerencias que voy a dar después y que en el fondo en base a esos tres elementos de las funciones ejecutivas se basan todo también el ciclo de charlas, ¿ya? Para poder tener estrategias súper concretas para ayudar a los hijos y niños y adolescentes y después ayudarnos nosotros mismos como adultos a potenciar estos tres elementos. Entonces, las funciones ejecutivas y de autorregulación se resumen en tres habilidades fundamentales. La primera tiene que ver con la memoria de trabajo, es decir, la capacidad que tiene una persona para poder ir reteniendo información en su mente y estarla ocupando ya en el momento. Cuando estamos cocinando, estamos teniendo una comprensión de qué ingredientes ya puse, ¿no es cierto?, cuáles me faltan, cuánto tiempo necesito esperar antes de pasar al siguiente paso de la receta, por ejemplo. Ahí ese es un clásico ejemplo de memoria de trabajo. También cuando estamos leyendo,
necesitamos tener un recuerdo de lo que decían las líneas anteriores para poder tener una secuencia lógica de lo que estoy leyendo. Y en el fondo la memoria de trabajo es muy necesaria, ¿no es cierto?, para la organización de las cosas que estamos haciendo en un determinado momento. Como segundo punto importante de las funciones ejecutivas es el llamado control inhibitorio. Buenas noches, Carolina, me están saludando ahí por el chat. El segundo elemento es el control inhibitorio. ¿Y qué es el control inhibitorio? Es básicamente el control de impulsos y el pensar antes de actuar, ¿ya? Entonces, en el fondo tiene que ver con la capacidad de la persona para poder dominar esos impulsos y pensamientos como iniciales o como se dice, resistir la tentación de lo primero que dan ganas de hacer y poder como esperar para recibir la gratificación un poquito después, ¿ya? Tener esa capacidad como de poder esperar un ratito antes de comerse el postre, el dulce, ¿ya? Tiene que ver con un control inhibitorio. Y esto es súper importante en términos de resiliencia, porque en el fondo estamos hablando acá como de la posibilidad de poder planificar, o sea, no solo tiene que ver con el aguantarse para el postre de ahora del momento, sino que después en la adultez, con poder hacer planes, ¿no es cierto?, al mediano, largo plazo, y poder tolerar el no tener las cosas de inmediato, ¿no?, sino que poder aguantar eso y poder seguir un plan y una organización, ¿no es cierto?, para poder llegar a una determinada meta. Control inhibitorio segundo, y el tercer punto es la flexibilidad cognitiva. Este es un punto muy importante cuando hablamos de función ejecutiva y de resiliencia, porque básicamente la flexibilidad cognitiva tiene que ver con la posibilidad de cambiar un curso de pensamiento de una cosa a otra, porque la primera no funcionó, entonces intento la segunda. Tiene directamente que ver con la frustración y el manejo de la frustración. Tiene directamente que ver con cómo yo reacciono, ¿no es cierto? Y qué hago frente a algo que no ocurre como yo quería, a algo que me frustra, que puede ser una frustración pequeña, muy grande. Entonces, en el fondo tiene que ver con cómo nos ajustamos a las demandas del entorno y a todo lo que el medio nos tira encima y que no nos gusta o que no va de acuerdo a nuestro plan, ¿ya? Y bueno, estarán de acuerdo que eso es algo que nos pasa harto, ¿ya? Mucha gente tiene muchos planes, pero la verdad es que el mundo se impone y claro, tenemos que lidiar con constantes frustraciones, ¿no? Entonces, en eso juega aquí un rol la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Entonces, la semana pasada, o sea, perdón, sí, el sábado hablamos sobre cómo promover el desarrollo de estos tres aspectos en bebés de 6 meses, ¿no es cierto?, a 18 meses. Y ahora vamos a ver de 18 a 36 meses. Y básicamente todas estas actividades que vamos a ir viendo en las charlas tienen que ver obviamente con cómo está el desarrollo cerebral en ese momento, ¿no es cierto?, dentro de estos rangos de edad, y cómo a través del juego, de la interacción y de lo lúdico podemos promover el desarrollo de estas funciones ejecutivas que son básicas y fundamentales para después poder tener una construcción de resiliencia lo más óptimo posible. Siempre en las funciones ejecutivas lo clave para su desarrollo es la interacción. Acá eso tiene que estar en mayúscula y resaltado. La interacción adulto-niño es básica para el desarrollo de su cerebro, ¿ya? Eh, por lo tanto, mientras más interacción de calidad haya, mientras más personas haya, ¿no es cierto?, que sean estables en la vida de este niño, más enriquecido va a estar, ¿no es cierto?, su desarrollo cerebral. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los niños? Que ahora sí entramos ya como a las edades, ¿no es cierto?, entre 18 y 36 meses, que hay un desarrollo explosivo del lenguaje, ¿ya? Entonces el lenguaje es algo que va a ser medular en términos de interacción durante esta etapa y que tenemos que aprovechar, ¿no es cierto?,
porque en el fondo acá el niño de inmediato presenta un avance en lo que es la descripción de su mundo, la descripción de sus estados, de lo que piensa, de lo que siente, ¿no es cierto? Y eso se va a ver potenciado de acuerdo a cómo el adulto o los adultos que están ahí puedan promover eso, ¿ya? Entonces el lenguaje es algo que debe estar en el centro. Y lo otro es la actividad física, ¿ya? Porque en esta etapa también los niños van adquiriendo mucho mayor control de su cuerpo y también se van poniendo mucho como a prueba, ¿no es cierto?, de poder ir haciendo cosas distintas y probando los límites de su cuerpo, y por lo tanto todo lo que sea activo va a tener un lugar en donde va a ser con mayor facilidad un canal de entrada en el fondo para este cerebro en desarrollo, ¿ya? Entonces, partiendo como con las sugerencias más súper concretas en el fondo durante esta etapa. Primero, aprovechar con los niños todas las actividades que tengan que ver con saltar, trepar, correr, rodar, subir y bajar de lugares, ¿ya? Moverse de un lado para el otro, lanzar cosas, atrapar objetos. Em, Todo eso es muy importante pensarlo, o sea, a ver, ¿qué es lo que se ha visto? Que el desarrollo cerebral depende mucho de la actividad física en los niños, del movimiento, ¿ya? Es por esto que el movimiento es tan importante para el desarrollo cognitivo. Los niños aprenden mejor cuando el aprendizaje está ligado a su cuerpo, a su movimiento, a la manipulación de cosas, ¿ya? Entonces, en eso, el ir a lugares abiertos y ir a parques o a lugares donde haya como libertad para poder moverse, ¿no es cierto?, son tremendamente nutritivos para un cerebro en formación. Entonces, lo primero es promover mucho la actividad física que es libre y que es natural. Los niños, si uno les da el espacio, ellos solos empiezan a trepar cosas y a saltar y a correr, ¿ya? Y eso es esperable y hay que promoverlo. ¿Sí? Luego, como siguiendo la línea de las actividades físicas y en el juego con los niños, en esta etapa se pueden ir promoviendo actividades de inhibición, ya pensando en esto que les hablaba del control inhibitorio, ¿no es cierto? En donde eh, uno tenga que hacer una actividad, por ejemplo, pero hasta cierto punto y luego continúa el otro. Ir haciendo reglas en donde a cada uno le toca hacer algo diferente. Por ejemplo, hay juegos que son como el clásico Simón dice, ¿no es cierto?, donde se van dando instrucciones y hay que ir haciendo según la persona va diciendo. O juegos de imitarse. Uno hace un movimiento o un sonido, ¿no es cierto?, acompañado de eso, o un paso de baile, y entonces el otro tiene que repetirlo. Eso estimula la memoria de trabajo porque tiene que recordarse lo que tiene que imitar en el fondo. Y también ayuda con el control inhibitorio porque no hacemos lo que nosotros queremos en el momento, sino que tenemos que seguir lo que el otro hace, ¿ya? Entonces permite que el niño también regule su propio impulso de hacer lo que él quiere, porque el juego es copiar lo que está haciendo el otro y después el otro me copia a mí, ¿ya? Entonces, en esos juegos de imitación, que son muy sencillos, el niño está ejercitando la memoria, su capacidad de prestar atención a algo, porque tiene que estar concentrado en lo que tiene que repetir en el fondo, eh, y además lo que les decía antes, como de la inhibición de la conducta, ¿ya? Hay otros juegos que son de inhibición como mucho más activa, que es como estos juegos de estamos todos bailando y cuando se corta la música hay que quedarse congelado, ¿ya? O como el clásico congelado de cachureo, ¿ya? Bueno, esas son de mi época, esas cosas. Pero como ese tipo de juegos en donde en la parte de la regla del juego es que hay que detenerse en algún momento ante alguna señal, esos son de inhibición activa en el fondo. Y lógicamente estamos promoviendo ahí la atención, porque a estar atento a cuándo viene la señal, ¿no es cierto? Entonces los niños están así muy atentos,
y además también la inhibición lógica de cortar una conducta cuando se da una señal, por ejemplo. También otros juegos de inhibición y de atención en esa línea son estas canciones o bailes que van cambiando de ritmo, que hay varias canciones con los niños que van aumentando el ritmo en la medida que avanza la canción. O es como cantar un pedacito de una canción, pero cada vez es más rápido. Es lo mismo, pero es más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Entonces, en eso también el niño tiene que ir regulando, ¿no es cierto?, de acuerdo al ritmo de la música, cómo es el paso de baile, cómo es el movimiento. Y se va anticipando a lo que viene, va siendo ya más predecible, ¿no es cierto? Entonces ahí de nuevo tenemos muchas cosas, tenemos la atención, la capacidad de ir regulando su conducta de acuerdo a la canción como viene, y ir regulando el movimiento, el baile, de acuerdo al ritmo. No parte rápido, y aunque yo quiera bailar rápido al principio, no puedo porque parte lento. Entonces tengo que irme regulando en esas ganas que tengo de bailar muy rápido, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eh, todas esas actividades de baile con coreografía ayudan en esos sentidos, ¿ya? Como de que en cierta parte de la música hay un cierto paso, ¿no es cierto? Y que eso se va repitiendo a lo largo de la coreografía. Mientras más simple y repetido sea, mejor para niños más pequeños. Y ya cuando son un poquito más grandes, se puede ir introduciendo bailes donde la letra no sea siempre la misma, sino que va cambiando un poco, ¿no es cierto? Y va siendo más complejo. Entonces, las coreografías, la música, el movimiento va a ser súper relevante y es algo que los niños naturalmente buscan, ¿ya? Pero es como lo que yo les decía en la charla anterior. Todas las cosas que yo les voy a hablar en todas las charlas son cosas que probablemente los niños ya están haciendo o los padres ya están promoviendo. Sin embargo, la idea de estas charlas es que también los adultos como puedan tomar conciencia de lo importante que son estas pequeñas cositas, ¿ya? Si el niño está fascinado con Aram Sam Sam, que es esta canción que va cada vez más rápido, entonces se puede promover que quizás esta canción la escuche más veces, que la bailemos todos juntos, ¿no es cierto? Porque está la interacción como un regulador importante para el niño, ¿no es cierto? El niño cuando está aprendiendo una coreografía mira mucho a los adultos y entre los dos tienen ahí como esa complicidad y esa interacción tan importante a nivel emocional para poder promover los aprendizajes. Entonces, son actividades sencillas que quizás a veces como padres no nos damos cuenta del valor que tienen en su sencillez. Pero si las promovemos que se hagan más seguido y le damos más intención, entonces le damos al niño, a la niña más posibilidades de que siga desarrollando más sus funciones ejecutivas, ¿no es cierto? Entonces, lo importante de que nosotros como adultos le demos el peso y la importancia a estas cosas que parecen pequeñas, ¿no? Otra actividad muy importante en esta etapa tiene que ver con la conversación y con las narraciones, ¿ya? Y con esto, narraciones en un amplio sentido. Por ejemplo, vemos que el niño o la niña está jugando con algo y nosotros eh, nos podemos sentar al lado de ellos, ¿no es cierto?, e ir nosotros narrando lo que la niña está haciendo, lo que el niño está haciendo, ¿ya? Nosotros vamos poniendo palabras a lo que está haciendo, que probablemente a lo mejor el niño no está hablando, pero nosotros podemos ir narrando ya lo que está haciendo. Para ir agregándole más como dificultad a esa situación, nosotros podemos ir preguntando, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué va a pasar después? ¿Ya? Ese tipo de preguntas que son sencillas, en el fondo llevan al niño, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Me apareció un mensaje de inestable del internet, pero bueno, ya, voy a seguir. Ese tipo como de preguntas sencillas de, hoy, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué va a pasar? Obliga al niño a reflexionar sobre su propio juego.
y quizás ni siquiera sabía o ni había pensado el niño qué va a pasar después, pero como uno le pregunta, entonces empieza como a anticiparse y a crear algo más, ¿ya? Entonces en eso se invita al niño a la reflexión y al uso, ¿no es cierto?, de sus capacidades y sus funciones ejecutivas en esta reflexión y planificación de lo que está haciendo, ¿no? También dentro de las narraciones entra todo lo que es las vivencias naturales que tienen los niños. Entonces, y aquí quienes tienen o han tenido hijos pequeños saben cómo los niños disfrutan que uno le cuente las historias 25 veces al día, ¿ya? Cuéntame de nuevo, ¿y cómo fue? Em, el irse contando las historias de la vida, así como qué hicimos hoy día, o cómo fue lo que pasó con la tía o con los tatas, como historias que a los niños les haya marcado, em, es muy importante que hayan narraciones de eso, ¿ya? El niño va ejercitando su memoria de lo que ocurrió, va ejercitando su atención, ¿no es cierto? Porque también uno cada vez que cuenta la historia le pone y le saca detalles, uno no siempre la cuenta exactamente igual, entonces el niño se va deteniendo en cosas distintas, ¿no es cierto? Va trabajando su memoria también. Entonces el tema de las secuencias, en cómo ocurren las cosas, las emociones que ocurrieron ahí, ¿no es cierto? Los recuerdos se van nutriendo y vamos potenciando todo lo que es la memoria en los niños, ¿no? Entonces puede ser contarse mucho la experiencia, dibujarla después o escenificarla con sus propios juguetes. Eh, Eso ejercita mucho lo que es la memoria, ¿no es cierto?, en términos emocionales, pero también a nivel ejecutivo, ¿no? Como ir teniendo un orden de lo que es la cronología de los eventos. Y también cuando hablamos de las narraciones, y esto es muy importante, es la narración o o el conversar sobre las emociones, ¿sí? En esta edad es clave el ponerle nombre a las emociones. Nosotros cuando nacemos, nacemos sin saber qué emoción, ni qué sensación física es cuál sensación física. Son los adultos los que nos ayudan a comprender lo que nos pasa. Cuando nacemos ni siquiera sabemos cuándo tenemos hambre, solo sentimos incomodidad y lloramos. Pero con el paso del tiempo vamos comprendiendo, en la medida que los adultos nos alimentan, cuando sentimos un malestar en la guatita, vamos haciendo asociaciones de que, este malestar sí significa que necesito comer, ¿ya? Y después le pongo el nombre de hambre, ¿no es cierto? Y necesito que otro entonces me dé alimento y digo, mamá, tengo hambre, ¿ya? Como que se va haciendo una evolución de las propias experiencias y vivencias internas. Entonces acá eh, la, la importancia de nombrar las emociones y que el niño pueda entender lo que le pasa es clave para la autorregulación emocional, ¿ya? Acá entramos en una etapa en donde hay algunos niños que pueden presentar más desregulaciones, ¿no es cierto? Como más berrinches, si se quiere llamar, y que es esperable en la etapa del desarrollo porque los niños no entienden bien lo que les está pasando, es como un desborde de emociones y entonces explotan y gritan y no saben bien lo que les pasa, ¿ya? Entonces, lo importante acá de poder verbalizar las emociones es básicamente ayudarle al niño, a la niña, a decirle, mira, lo que pasó fue que te enojaste porque pasó X cosa. Y algo que es súper como obvio para el adulto, para el niño no es obvio. El niño no entiende bien que se enojó, no entiende bien que siente pena, simplemente de pronto estaba tirado en el suelo y no sabía lo que le pasaba y lloraba y gritaba, ¿ya? Entonces, es el adulto, somos nosotros los que tenemos que hacer ese trabajo de cuando el niño ya está calmado, ¿no es cierto? O en cualquier situación, no de berrinche necesariamente, cualquier situación, ir poniendo emoción y palabras a esas emociones, como, oh, te veo que estás súper contenta, lo estamos pasando bien, yo también estoy feliz, qué bonito esto, me da tranquilidad, como poner mucha palabra a lo que se está vivenciando.
Eso ayuda muchísimo a que los niños vayan conociendo lo que sienten y puedan, por lo tanto, después ir reconociendo con mayor facilidad su sentir y poder expresarlo de una manera más ordenada para ellos, ¿no es cierto? Y por supuesto para nosotros también va a ser más fácil comprender porque el niño lo está verbalizando, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son las conversaciones y narraciones, también hay que darle un espacio especial a lo que es las emociones, ¿no es cierto? Y todas las vivencias emocionales. Em, Bien, siguiendo con otro tipo de actividades que ayudan al desarrollo de funciones ejecutivas en esta etapa, son todos los juegos que tengan que ver con ordenar o con clasificar cosas. En esto hay muchas cosas, eh, pero para niños más chicos, por ejemplo, se utiliza mucho la clasificación por colores, como poner todos los cubitos rojos en el pote rojo, por ejemplo. Y eso como en una variante de sinnúmero de actividades que tienen que ver con esa idea, con clasificar por colores o por tamaños o por formas, ¿ya? En la medida que el niño va creciendo se puede hacer clasificaciones de otro tipo, como las frutas van acá, ¿no es cierto? Los animales acá, que son más abstracciones más difíciles en el fondo. Pero cuando el niño está en esta edad del día que estamos hablando, son muy concretas. Entonces, sirve mucho esa clasificación por lo concreto que estamos observando, que es el color o la forma, por ejemplo, ¿ya? O por el tamaño también. Si lo queremos hacer más difícil, cuando el niño ya se acerca más a los 3 años, podemos hacer juegos de clasificaciones como menos obvias, como por ejemplo, los cubos rojos van en el pote azul. Ese tipo de cambio, como que ya no es que lo rojo va en lo rojo, sino que lo rojo va en lo azul y lo azul en lo rojo, implica que el niño tiene que ejercitar mucho más su atención, mucho más su memoria de trabajo, ¿no es cierto? Porque tiene que estar muy concentrado para no equivocarse en ese tipo de cambio, ya que no es como tan lógico la clasificación de los elementos. Y lo mismo ocurre y entran dentro de este mismo tipo de juegos los puzzles, ¿ya? Los puzzles cuando son armados en conjunto es importante, ¿ya? Porque nosotros como adultos lo que hacemos en esta etapa con los niños es irle como orientando en el armado del puzzle, como decirle, mira, en esta parte falta, ¿no es cierto?, la patita del caballo. ¿En qué otra pieza puede haber una patita del caballo? Entonces, ahí estamos ejercitando memoria de trabajo, la atención, ¿no es cierto? Y también aquí mucho la flexibilidad cognitiva con los puzzles, porque muchas veces el niño va a poner la pieza donde no corresponde. Entonces va a intentar ponerla y no es, y ahí la flexibilidad en el fondo le va a llevar a decir, ah, esto no es, tengo que dejarla aquí y probar otra opción, ¿ya? Elegir otra ficha, intentarlo, y así, ¿no? En el fondo, el puzzle es un tipo de actividad como que donde pueden ocurrir muchas frustraciones de ese tipo, de que la pieza no es, y yo quiero poner la pieza y no me resulta, ¿ya? Por lo tanto, es muy bueno que sea una actividad recurrente en la vida de los niños, porque promueve muchísimo todas las características que vimos de las funciones ejecutivas, ¿no? Mucho la memoria, mucho la atención, mucho la flexibilidad de tener que ir corrigiéndose constantemente en sus decisiones. Entonces es muy enriquecedor en ese sentido. Luego, y por último, con esto termino y después les doy a ustedes como la palabra, eh, tenemos todas las actividades que sean como juegos imaginarios, ¿no? Y que en el fondo los juegos imaginarios son como el 80% de los juegos de los niños en esta etapa, ¿ya? Donde somos personajes, tenemos roles distintos y entonces tenemos que crear historias de la nada con esos roles que tenemos. Y acá, para ir ejercitando también las funciones ejecutivas, es interesante que puedan haber cambios de turnos en quién da las instrucciones. Por ejemplo, ya primero las instrucciones o la historia la arma el niño y todos
vamos haciendo en función de lo que él va diciendo, y después en otro momento, ¿no es cierto?, es el adulto o otras personas del grupo quienes dan las instrucciones, entonces los demás tienen que ir armando la historia en función de la instrucción ahora de otra persona, ¿ya? Entonces ahí también se va ejercitando la flexibilidad, la inhibición, la atención, ¿no es cierto? Em, y acá siempre se potencia mucho todo esto cuando hay disponibilidad o sea, como flexibilidad en la familia de que los niños puedan ocupar las ropas de los adultos o puedan ocupar elementos que no son juguetes y que los usen como juguetes, ¿ya? En el fondo todo eso también promueve mucho la flexibilidad cognitiva, como poder ocupar la ropa de la mamá, del papá para hacer algún disfraz, o ocupar algún disfraz que tengan, ocupar cosas de la cocina para jugar a otra cosa que no es cocina. Entonces todo eso va estimulando esas áreas cerebrales que tanto necesitamos y que queremos promover en el fondo para la construcción de resiliencia, ¿sí? Bien, entonces, eso era lo último que quería comentarles para este rango de edad. Acá les di algunas ideas como bien concretas sobre tipos de actividades que, insisto, muchos niños hacen constantemente, pero que a veces no les damos como el real espacio o el peso de poder hacerlas en conjunto y de estimularlas que se hagan realmente. Realmente el valor que estas tienen en el desarrollo cerebral es enorme y pensando que los cimientos del cerebro son antes de los 6 años, la verdad es que aprovechar esta etapa del desarrollo de los niños es súper clave para lo que viene después con ellos, ¿no? Entonces, quiero por favor pedirles que si alguien quiere la palabra, tiene una pregunta, comentario, lo que sea, ahora es el espacio para que lo puedan hacer a través del chat o si quieren hablando. Nicolás, ¿quiere comentar algo? Hola, Nicolás. A ver, ¿te abro el micrófono? Ahí. Hola, Nicolás. ¿Aló, se me escucha? Sí, te escucho. Sí, mi pregunta es la siguiente. Quiero saber si les genera mucho estrés, porque con mi hijito siempre jugamos a las cosquillas, se ríe mucho, pero siento que realmente se ahoga. No sé si eso estará mal, estará bien. Tiene ¿A ti un año y medio. te parece que lo pasan mal? Se ríe un montón, pero de repente pega unos gritos y... Que no sabemos si quizás estamos haciendo bien al estimularlo con tanta risa. Tú como psicóloga quizás puedes verlo desde otra perspectiva. Sí. Mira, a ver, en general las actividades que son como bien estimulantes son positivas, sobre todo que tengan que ver con el vínculo, ¿no? Como que juntos nos estamos riendo, juntos lo estamos pasando bien, pero por ejemplo te podría decir algo muy concreto, no te la recomendaría después de cierta hora en que ya se va a dormir, ¿no es cierto? Porque lo puede sobreestimular y le puede costar después dormirse, como ese tipo de cosas. Eh, pero como que algo que le vaya a hacer mal, no, así, simplemente por lo que ustedes plantean, me parece que no. ¿Sí? Entiendo, entiendo. Muchas gracias. Aprovechando la última pregunta, lo que pasa es que antes de dormir le lavamos los dientes, pero para él el proceso de lavar los dientes, nosotros creemos que incluso es un poquito traumático porque se queja mucho y llora, pero es algo que tenemos que hacer, pero en realidad la salud oral es algo que siempre está como mirada en menos los bebés. Ujú. Sí. ¿Cuánto tiene? Tiene 1 año 7 meses. Ya. Sí, mira, lo que pasa es que ahí algo que podría verse es que a lo mejor es muy sensible a nivel cutáneo. Con muchos niños se da, por ejemplo, que no solo le molestan mucho el lavado de dientes, sino que le molesta que le corten las uñas o ciertos tipos de ropa, texturas, etiquetas, por ejemplo, les molestan mucho. Entonces, si ustedes ven que hay un conjunto de cosas a las cuales es muy sensible,
probablemente sea hipersensible a nivel cutáneo y eso se le puede ayudar con, casi siempre los terapeutas ocupacionales trabajan esa área, ¿ya? Si no es eso, si no está como hipersensible a muchas otras cosas y es solo el lavado de dientes, probablemente sea algo más de la rutina, ¿no es cierto? Que algo que él necesita ir acostumbrándose a hacerlo de a poco, entonces ir gradual con él, ¿no es cierto? Hay unos cepillos que son súper finitos que incluso, por ejemplo, a mí me pasó con mi hija, que por mucho tiempo tuve que ocupar con ella estos que son como para las encías, en realidad, estos cepillitos para encías, que no son para dientes, son para encía, pero ella tenía dientes y tenía que ocupar eso todavía porque le molestaba mucho el cepillo a uno. Entonces, para irla acostumbrando al proceso de lavado, la seguía lavando con ese que era para encías por un tiempo largo, y luego como empezó a aceptar mejor el cepillo, ¿no? Como ir a algo más gradual puede ser solo sensibilidad, ¿sí? Entiendo, muchas gracias. Ya, vamos a ver acá. Bueno, me pregunta Janet cómo se fortalece la memoria de trabajo. Acá en todas las sugerencias que di, fui hablando, ¿no es cierto?, de cuáles eran las que estimulaban la memoria y en realidad todas tienen algo de eso, ¿ya? Eh, y todas las actividades de juego, de imitación, ¿no es cierto?, que hablamos de los bailes y todo eso, ejercitan la memoria de trabajo porque estamos pidiéndole al niño que esté muy atento eh, a algo que está ocurriendo en ese momento y tiene que prestarle atención e irla memorizando para aplicarla después, ¿sí? Entonces, está eso puesto en todas las actividades que vimos. Eh, entonces, después Pauli hace una pregunta, sí, la relación con la frustración. Bueno, justamente esta es una etapa en donde también se generan muchas desregulaciones o berrinches o pataletas producto de la frustración, ¿no es cierto? Entonces, la frustración es algo que es normal. Frustrarse es normal, o sea, todos nos frustramos, los adultos nos frustramos, es parte de la vida, ¿ya? Y en el fondo, en esta etapa, mientras los niños son pequeños, en el fondo, o previo a la adolescencia, la idea es que el niño pueda aprender a reconocer cuando se frustra y aprender a hacer algo frente a eso, como cómo lidio con esta frustración, por así decir. No se trata de que no se frustre, porque la frustración es parte de. Y justamente cuando hablamos de todas estas actividades que promueven la flexibilidad cognitiva, apuntamos a que justamente el niño de a poco va aprendiendo a que si algo es frustrante, hay que elegir otro camino. Lo que yo quería no es, entonces otro. Es como cuando yo les decía esto del puzzle, que no entra la pieza que yo quiero que entre, entonces tengo que desecharla y buscar otra, ¿ya? Entonces las actividades de flexibilidad cognitiva, donde el niño debe cambiar de parecer o las cosas se hacen de una manera una vez y ahora cambiamos las instrucciones y es de otra forma, estamos obligando a que el niño flexibilice lo que anteriormente sabía porque lo estamos cambiando por otra, ¿ya? Entonces, eso va a ir promoviendo que la frustración vaya siendo cada vez mejor digerida, por así decir. No que la frustración no exista, sino que pueda ir generando como una mayor capacidad de adaptarse a eso, ¿no? Porque la frustración es pan de cada día en la vida. Entonces, un elemento súper clave de la resiliencia justamente es qué hago cuando me frustro, ¿no? Entonces, ahora cuando somos chiquititos lo hacemos con estas actividades muy concretas, ¿no? Y justamente van en la línea de la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Em, bueno, voy a ir viendo algunas preguntas que están acá en el chat. Me preguntan por la incorporación de mascotas en niños. La incorporación de mascotas, lo que se ha visto en los estudios es que mientras antes, mejor. La verdad es que, y aquí ya me salgo un poco de esto puntual, pero tiene muchos beneficios en el desarrollo socioemocional de los niños, ¿ya? El contacto con animales y sobre todo cuando hay un contacto estrecho con ellos, es decir, como en el cuidado de los animales, en ver cuando los animalitos, por ejemplo, se enferman, el cuidarlos,
que después el alimento se recupera, o incluso cuando fallecen los animales también, los niños van aprendiendo de los procesos de duelo, ¿no es cierto?, y de cómo eso se va dando en la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, diría que mientras antes, mejor desde lo que se ha podido observar, ¿no? Después, bueno, Pablo, y frente a la pregunta de si es mejor distraerlo o cambiar de foco, mira, en general el manejo del berrinche, ¿qué es lo que se sugiere y se ha visto que resulta mejor en términos de aprendizaje? Porque en el fondo tenemos que pensar que un berrinche como tal es una oportunidad de aprendizaje, ¿ya? Es desagradable, no nos gusta, lo pasamos pésimo todos, sí, pero no es solo eso, también es una oportunidad. Entonces, aprovechémosla cuando aparece, ¿ya? Cuando está el berrinche, el niño está desregulado emocionalmente, es decir, está tan como lleno de emociones que no sabe cómo reaccionar y simplemente estalla. ¿Qué es lo que se ha visto que resulta mejor en el largo plazo? Porque esto no tiene un efecto inmediato, ¿ya? Lo que se ha visto que es mejor es acompañar al niño, ¿sí? Hay niños que se dejan tocar, hay niños que no se dejan tocar. Si se le puede abrazar, se le abraza. Si no quiere, si no se puede, no se le abraza, pero se le acompaña, ¿ya? Si no quiere que uno esté en la pieza, porque ya niños más grandes van diciendo como, no, ándate, no quiero que esté, uno puede salir del mismo espacio físico, pero puede decirle, yo estoy acá al lado, yo, si me necesitas estoy acá, como en el fondo la idea de que el niño, en el momento en que más mal lo está pasando, no se sienta abandonado, no se sienta que cuando yo lo paso muy mal, necesito, y más necesito al adulto, me deja solo, ¿ya? La idea es que el adulto está, que sepa que está ahí, ¿ya? Y esperar. El tema del berrinche es paciencia de parte de uno. No contagiarse uno con la pataleta, ¿ya? Que eso pasa, ¿sí? No contagiarse uno porque esa es una prueba para nuestra autorregulación. Si yo estoy autorregulada, no me da una pataleta junto a mi hijo, ¿ya? Entonces tengo que estar yo calmada, no contagiarme la pataleta y esperar. Cuando se calman los ánimos, ya nos abrazamos y está todo bien, está todo tranquilo, ahí es donde viene el momento crucial de aprendizaje para el niño, que es que el adulto le haga un relato de las cosas que ocurrieron. Mira, pasó esto, te enojaste porque ocurrió X cosa, y parece que te enojaste tanto, que no sabías qué hacer, no sabías qué decir, y te dieron muchas ganas de llorar, quisiste estar solito, por eso te esperé afuera, como un relato muy concreto de lo que pasó, pero que al niño le permite entender qué fue lo que le ocurrió, porque de verdad que el niño cuando tiene un berrinche no tiene idea de lo que le está pasando, no sabe qué es, simplemente estalla y los demás se enojan y lo retan y todo empeora, ¿ya? Entonces, acá la clave es la pataleta, o sea, de la pataleta la clave es que el adulto mantenga la calma y que pueda después dar un orden al niño. Mira, lo que ocurrió fue esto, es que es como contarle un cuento, una historia, pasó esto. Y una pregunta importante que hacemos también al final de esa explicación es decir, bueno, como ocurrió esto, ¿qué podríamos hacer la próxima vez que te enojes? Que sientas enojo. ¿Qué hacemos? ¿Ya? ¿Necesitas que cuando te enojes yo te abrace? ¿Necesitas volver un cojín? ¿Qué crees que puede resultar? Ahí, en el fondo, la invitación es al niño a reflexionar sobre lo que él puede necesitar. Puede que no tenga ninguna respuesta, puede que no sepa, pero en el fondo la idea es el ejercicio de que el niño piense, así como, uy, sí, ¿qué podría hacer? Y con esto estamos asumiendo que va a volver a ocurrir, porque probablemente sí ocurra, ¿ya? Y le estamos dando permiso al niño de que eso pueda pasar, que no es tan terrible, pero que podemos quizás reaccionar de formas distintas también, ¿ya? Entonces, ¿qué puedes necesitar la próxima vez que te enojes, ¿ya? Entonces,
estamos invitando al niño a pensar sobre sí mismo, ¿ya? Y esto es función ejecutiva de nuevo, reflexionar sobre sus propios estados, ¿ya? Entonces, el objetivo de todo esto no es que los berrinches desaparezcan, ¿ya? Porque ese es como un deseo de los adultos, pero en realidad el berrinche va a durar en la vida del niño lo que tenga que durar. El objetivo no es que los berrinches desaparezcan, sino que el niño aprenda de cada uno de esos berrinches que ocurran, ¿ya? Y eso es un aprendizaje que le va a quedar para toda su vida después, en términos de su mundo emocional, ¿no es cierto?, hasta adulto. A ver, Isabel, estoy viendo acá, y con esto, como estamos ya al final, vamos a quedar en lo último, ¿ya? En ese sentido, Isabel, respecto a tu pregunta, los berrinches pueden ser por una variedad de motivos, ¿no es cierto? Y pueden ser, o sea, no necesariamente tienen sentido, ¿no es cierto?, para el adulto. Acá los niños tienen un mundo y una forma de entender su entorno sumamente distinta a los adultos, ¿ya? Entonces, acá el berrinche puede tener cualquier motivación, ¿sí? Y en el fondo lo importante es, más que como intentar detenerlo en el momento, es que después de eso, después del berrinche, puedan hablar, por ejemplo, y saber de esto que tú estás diciendo, como después del berrinche conversan sobre, mira, pasó esto, yo estaba ocupada, por eso no podía prestarte atención a lo que me estabas diciendo, no es porque no me importe, yo sí quiero estar contigo, quiero jugar contigo, pero en ese momento no podía. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo la próxima vez? Que yo también que vuelva a estar ocupada y que tú quieras jugar conmigo. ¿Cómo lo hacemos para que no nos peleemos o no nos enojemos de nuevo? ¿Ya? Como ir anticipando que eso puede volver a pasar y buscar en conjunto soluciones, ¿ya? Para los niños eso es súper enriquecedor porque se sienten parte de la solución y de verdad lo son. Lo que pasa es que a veces los adultos no nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, es ir construyendo juntos, en el fondo, nuevas alternativas. Y eso tiene que ver, vas a estar ejercitando ahí la flexibilidad cognitiva con el niño, porque en el fondo va a volver a ocurrir la misma situación, pero busquemos reacciones distintas, diferentes. ¿Cómo lo podemos hacer la próxima vez? ¿Ya? Bueno, con eso se cumple la hora de nuestra charla. Les quiero agradecer enormemente la participación que han tenido hoy día. Me alegra mucho que este tema sea de interés porque me parece que es muy importante para ir construyendo también resiliencia en las nuevas generaciones y que vayamos avanzando hacia un mundo con más luz, ¿sí? Entonces, bueno, para quienes están inscritos, cada vez que haya charla les voy a mandar el mismo correo que les he mandado, pues que salen todos los links, pero es como a modo de recordatorio. La próxima charla es el sábado. De nuevo el sábado durante la tarde les voy a mandar el correo y les invito, por supuesto, a poder compartir los links o las charlas con sus conocidos o gente que pudiera estar interesada, ¿sí? Les mando, a ver, la charla anterior lamentablemente no quedó registrada, pero esta sí la vamos a registrar y vamos a ver si la podemos subir para que puedan tener acceso, ¿sí? Les mando un abrazo a cada uno, gracias nuevamente y nos vemos algunos probablemente el sábado de nuevo. Así que chao y muchas gracias por la participación. Gracias.